Hola, ¿qué tal, Rosita? ¿Cómo están? Les pido una disculpa enorme, la verdad, pero bueno, luego les digo qué onda. El capítulo del día de hoy es el de proteínas globulares, también conocido como la hemoglobina. Y pues nada, comencemos. Esta es la primera parte de esta clase debido a que hay mucho que ejemplificar. Tal vez la clase sea corta, pero pues bueno, hago lo mejor que puedo. Entonces, para empezar, ¿qué son las proteínas globulares? Las proteínas globulares, acuérdense muy bien que las proteínas eran un conjunto de aminoácidos, un conjunto de 50 aminoácidos que forman la proteína. Y el término globular es que, pues, tal cual como dice, el término es que están en forma de globo. Vámonos por las similitudes. Habíamos dicho que ambas son proteínas globulares. Ambas sirven para unirse al oxígeno. Tienen un grupo hemo. ¿Qué es el grupo hemo? Bueno, el grupo hemo es un anillo de protoporfirina 9 con dos histidinas unidos a un hierro ferroso. El hierro ferroso es el que tiene el símbolo de Fe, y los dos signos de más. Ese es el hierro ferroso. ¿Para qué sirve este grupo hemo? Bueno, este determina cuántos oxígenos puede cargar. Ahorita más a fondo vamos a entrar con detalle a esto. Ambas son de color rojo y ahorita vamos a ver por qué. Y los dos tienen hélices alfa. Ahora, este tema de proteínas globulares se divide en dos. En lo que es la hemoglobina y la que es mioglobina. La hemoglobina quiere decir, o mejor dicho, la hemoglobina está en la sangre. El término hemo es un prefijo griego que quiere decir sangre. En cuanto a su estructura, tiene una estructura cuaternaria. Recordemos muy bien que la estructura cuaternaria era el conjunto de puras estructuras terciarias. Por lo cual, como es una estructura cuaternaria, tiene 4 grupos hemo. Por lo tanto, puede cargar 4 oxígenos. Y ante esto, además de cargar con oxígenos, puede unirse con otras moléculas como el dióxido de carbono y el hidrógeno. Por otro lado, tenemos la mioglobina. El prefijo mio quiere decir músculo. Por lo tanto, este está en el músculo. Esta tiene una estructura terciaria. Recordemos muy bien que la estructura terciaria es cuando este ya cumple una función biológica. Ya tiene una sola, o sea, ya tiene su estructura completa y ya puede fungir como una función en nuestro cuerpo humano. Este solo tiene un grupo hemo. Por lo tanto, solo tiene un grupo oxígeno, o solo carga con oxígeno y tiene mayor afinidad. Ahorita más adelante vamos a discutir con lo que es la afinidad. También algo que hay que mencionar es acerca de la curva de disociación, que esta curva grafica lo que es la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, acordemos de una vez les digo que el término afinidad quiere decir qué tan fuerte se une ciertas moléculas, ya sea con la hemoglobina y la mioglobina. Más adelante vamos a hablar de esto. Um, Ahora, entrando ya de lleno con la hemoglobina, ¿qué es la hemoglobina? Bueno, la hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre, específicamente en los eritrocitos o en los glóbulos rojos. Esta molécula se le conoce como una molécula tetrámera, o sea que tiene 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Aquí podemos ver en este pequeño dibujo las 2 subunidades, aquí está alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2. Y aquí adentro puede verse incrustados los grupos hemo. Acuérdense muy bien que los grupos hemo son los que determinan cuánto oxígeno puede cargar. Entonces, estas subunidades pueden llegar a unirse mediante interacciones hidrófobas. La unión de la subunidad alfa y de la subunidad beta mediante interacciones hidrófobas, se le conocen como dímeros. Estos dímeros pueden unirse. O sea, una vez que el alfa y el beta están unidos, estos dímeros pueden unirse a las otras dos subunidades, que es el alfa 2, beta 2, mediante interacciones polares, mediante puentes de hidrógeno y mediante enlaces iónicos. Estos dímeros ya juntos pues forman lo que es la hemoglobina como tal, perdón. Y ahorita volviendo a repetir, el tipo de enlace de estos dímeros, de estos 4 dímeros o el par de dímeros, pueden ser, su tipo de enlace puede ser mediante interacciones polares, puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Ahora, la hemoglobina está
tiene dos tipos de configuraciones. Ojo, no quiere decir que sean una hemoglobina distinta. Es la misma hemoglobina, pero mediante dos configuraciones distintas. En este caso está la configuración tensa o taut y la configuración relajada. La configuración taut quiere decir que carga con una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Se le conoce como la desoximoglobina. Por el otro lado, la forma relajada es la que tiene mayor afinidad por el oxígeno, que es la hemoglobina, o mejor dicho, oxihemoglobina. ¿Por qué? Más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, creo que tengo las diapositivas un poco mal acomodadas. Bueno, ahorita los explico. ¿A qué voy con esto? Bueno, habíamos dicho que el término afinidad quiere decir qué tan fuertemente se llega a unir una molécula, ya sea el oxígeno, con los eritrocitos. Bueno, se van a preguntar, ¿por qué la desoximoglobina es la que tiene menor afinidad? Y la oximoglobina ya tiene mayor afinidad. Te puedes mentalizar de que la oximoglobina ya tiene oxígenos. Entonces, ¿qué no debería ser menos afín? Bueno, en esta pequeña recta numérica se va a ejemplificar esto. Si nos fuéramos con la ideología o la idea de que la oximoglobina fuera menos afín, ok. Imagínense muy bien que, ok, yo soy la hemoglobina. Yo tengo mis 4 oxígenos. Si yo tengo a un corazón infartándose, o sea, tengo un corazón infartándose, yo soy la hemoglobina y yo voy a restablecer sus oxígenos. Entonces, como se está infartando, necesita de oxígenos. Y ojo, bueno, vamos al ejemplo. Cuando la hemoglobina va pasando por ese corazón que se está infartando, le va a donar su oxígeno. Por lo tanto, imagínense que, bueno, es que está un poquito difícil de explicar. Va, le descarga su oxígeno y se lo hace rápido. Entonces, cuando este ya le entrega su oxígeno, llega a ser un poco más afín. O sea, aquí ignoren estos números. O sea, ahorita son 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Porque son los 4 oxígenos de la hemoglobina. Bueno, cuando el glóbulo rojo le manda el oxígeno al corazón, este se lo manda muy rápido, normal. Por lo tanto, su afinidad llega a crecer. En este caso, el corazón ocupa otro oxígeno, se está infartando. Al momento en que ese glóbulo rojo o la hemoglobina le quiera pasar su otro oxígeno, este va a ser menos eficaz, o sea, se la va a pelar para dárselo. ¿Por qué? Porque aunque vayan pasando chingos de hemoglobinas, pues ocupan darle más oxígeno a otros tejidos. Acuérdense muy bien que la hemoglobina agarra el oxígeno mediante los pulmones. Entonces, le va a dar el siguiente oxígeno al corazón, pero se la va a pelar poquito. Entonces, le da su segundo oxígeno y crece más la afinidad. Entre más llegue a ser más afín, más se la va a pelar, la del oxígeno. Entonces, al momento en que el corazón ocupa otro oxígeno, se la va a pelar todavía más en darle ese oxígeno. Le va a quedar un solo oxígeno y se va a hacer más afín. Acuérdense muy bien que la hemoglobina, o bueno, un dato, la hemoglobina no le interesan sus oxígenos. La hemoglobina simplemente se va a encargar de repartir esos oxígenos, porque en realidad a la hemoglobina le vale madre. La hemoglobina es como el repartidor de Rappi que se va a encargar de entregarte tu comida. No pasa nada si la hemoglobina se queda en ceros. Bueno, en realidad la hemoglobina nunca se queda en ceros. La hemoglobina simplemente va a servir para transportar el oxígeno a toda la sangre, a todos los órganos del cuerpo. No se queda en cero, se queda como un 50%, pero en realidad necesita darle los oxígenos a lo que es el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué onda? Si este sistema no funciona, no es bueno.
También como dato extra, los glóbulos rojos son las únicas células que no necesitan de oxígeno para vivir. Ellos bueno, no ocupan oxígeno para tener energía, ellos ocupan glucosa, pero eso es tema de siguiente parcial. Entonces, habíamos dicho, bajo la analogía de que la oximoglobina era menos afín y la desoximoglobina era más afín, ese sistema no me funciona. ¿Por qué? Porque por más que un tejido ocupe oxígeno, la hemoglobina se va a hacer más afín y se la va a pelar para dar sus oxígenos. Entonces, esa analogía o ese sistema no me gusta, o sea, no es eficaz. Volviendo a lo que es a la otra lógica de la que la oximoglobina sea más afín a comparación de la desoximoglobina, bueno, ahora vamos a empezar desde acá. Cuando un corazón se está infartando, puede que... Ok, volvemos a lo mismo. Un corazón se está infartando. Yo soy la hemoglobina. Yo voy a pasar. Esta vez la descarga del oxígeno va a ser un poquito lenta. Pero a medida de que voy pasando, le voy a descargar en chinguiza la siguiente hemoglobina. Y así va a estar sucesivamente. ¿Por qué? Porque bajo esta lógica, la desoximoglobina, así yo lo interpreto, como ya tiene oxígenos, tiene la facilidad de recargar esos oxígenos al instante. O sea, llega a ser, o sea, cuando es más afín, cuando tiene mayor afinidad, al momento que le da estos oxígenos, va a ir decreciendo esa afinidad. O sea, su capacidad de agarrar los oxígenos va a ser difícil, pero se va a recargar rápidamente para estabilizar lo que es los oxígenos a los demás órganos. Sí se entiende más o menos, sí suena un poco revuelto, pero esa es la lógica que yo tengo. La oximoglobina es más afín, así lo interpreto yo, vuelvo a repetir, porque el simple hecho de que ya tiene más oxígenos, como va agarrando los oxígenos, aunque sea lentamente, se va a recargar más rápidamente y puede darle esa reserva a aquellos tejidos que necesitan ese oxígeno. Como quiera, si hay dudas, háganmelo saber, por favor. Es que si fuera en vivo ya hubiera sido otra cosa. Pero bueno, esto es clase pregrabada. Pero bueno, eso es como que el mejor ejemplo que les puedo dar yo. Ahora, algo que va de la mano con lo que es acerca de la afinidad y de la hemoglobina es el efecto de Bohr. El efecto de Bohr capta dos elementos, dióxido de carbono y pH. Ya te vamos a ver por qué. Cuando estos dos se ven afectados, cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Podrás decir, oye Itachi, ¿y qué tiene que ver el pH? Bueno, aguanten. Cuando hay oxígeno alto, cuando hay mucho dióxido de carbono, acuérdense muy bien que el dióxido de carbono es pues, el desecho, nuestro desecho cuando exhalamos. O sea, acuérdense muy bien, cuando una célula genera energía, saca CO2, dióxido de carbono, como desecho. Entonces, en este caso, cuando llega a haber un aumento acelerado de dióxido de carbono, el pH baja. Vuelvo a preguntar, dices, oye, Techi, ¿qué tiene que ver el pH? Bueno, el dióxido de carbono es ácido. Y recordemos bien que el pH es potencial de hidrógeno. Mide lo que es las sustancias ácidas y las sustancias bases. Recordemos que se divide de 7, o sea, de 7 para atrás y 7 para adelante. Bueno, esa es mi mejor explicación. Cuando el pH está abajo de 7, es una solución ácida. Cuando está arriba de 7, es una solución alcalina o base. Entonces, cuando esto pasa, cuando hay mucho dióxido de carbono en nuestro cuerpo, el cuerpo cree que está haciendo mucho ejercicio. Entonces dices, o sea, yo soy el dióxido de carbono, bueno, yo soy la hemoglobina. Entonces, caray, de que este cuerpo está haciendo mucho ejercicio. Entonces, voy a recargar, bueno, voy a darle muchos oxígenos. O sea, eso no es normal.
No sé si entiende. O sea, simplemente que cuando hay mucho dióxido de carbono, cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sí se entiende más o menos. O sea, es como que la mejor explicación que les puedo dar. Y acuérdense que para que eso tenga sentido, el grupo hemo agarra el oxígeno. Sí, son algo revuelto. Pero, pero bueno, si tienen dudas me dicen, por favor. Mm, como quiera. Digamos que no es mucho. Digamos que lo esencial de aquí es que si les llegan a preguntar en el examen acerca del dióxido de carbono, simplemente acuérdense que el dióxido de carbono cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o sea, disminuye la afinidad. Ahora, algo que había mencionado anteriormente es acerca de la curva de disociación. Esta curva muestra la afinidad del oxígeno por la sangre o de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita vamos para allá. La curva de la hemoglobina es simoidea, es como una S. Aquí en esta imagen se puede ver. Y la curva de la hemoglobina es hiperbólica. O sea, la hemoglobina la mioglobina es más afín a la hemoglobina. Y se van a preguntar, oye, ¿y esto qué onda? Bueno, es una gráfica para representar la afinidad. Aquí en esta imagen puede verse la presión, bueno, esta curva de disociación muestra la presión parcial de oxígeno. O sea, y dices, ¿qué pedo con esto? No entiendo. Bueno, no se preocupen. Vuelvo a repetir, la curva de disociación muestra la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, se van a preguntar, ¿por qué la hemoglobina es más afín? Si la hemoglobina es la que se encarga de transportar todo el oxígeno a la sangre y esto y lo otro, la chingada, tranquilos. La hemoglobina, acuérdense que no solo puede cargar oxígeno, tiene 4 grupos hemos. No solo puede cargar oxígeno, también carga lo que es CO2 y hidrógeno. Por lo tanto, la mioglobina solo tiene un grupo hemo, solo puede cargar con un oxígeno. La lógica que yo les puedo dar es que como la mioglobina está en el oxígeno, o sea, esa es mi idea. Lo que llegamos a usar en nuestro cuerpo son más nuestros músculos, ya sea para hacer ejercicio, ya sea para X cosa. Ocupamos de ese oxígeno para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces, por eso, digamos que cuando llegas a usar ese oxígeno, o mejor dicho, el trabajo de la hemoglobina es simplemente atrapar ese oxígeno, o sea, fuertemente, para después, o sea, dárselo al músculo, se recarga y así sucesivamente. A comparación de la hemoglobina, no tanto. No es afín por el simple hecho en que la hemoglobina reparte sus oxígenos a diferentes partes del cuerpo. No sé si se entienda bien. Lo que más muestra lo relevante en este tema es que es acerca de los desplazamientos. Cuando hay un desplazamiento hacia la derecha, muestra una mayor afinidad. Cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda, quiere decir que hay una mayor afinidad. Algo como que un datillo extra para que se entienda más o menos. La presión parcial de oxígeno quiere decir cuánto de oxígeno hay en el ambiente. Y lo que es la saturación de oxígeno, o sea, la variante X, la que está así acostada, quiere decir cuánto de oxígeno hay en el ambiente. Y la variante Y quiere decir el porcentaje de la hemoglobina con el oxígeno. O sea, cuánta hemoglobina voy a respirar. Entonces, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando hay hemoglobina, cuando hay 50% de hemoglobina en el ambiente, y tú respiras ese 50%, quiere decir que, pues, que tu hemoglobina es normal, o sea que tu afinidad es normal, no cambia. O sea, la hemoglobina siempre es afín, eso nunca va a cambiar. Lo que va a cambiar es hacia dónde se va a desplazar. Si, por ejemplo, la hemoglobina tiende a desplazarse hacia la derecha, quiere decir, o sea, que hay mucho oxígeno en el ambiente. O sea, por lo tanto, tiendes a respirar menos.
O sea, hay poquito ambiente. O sea, hay poquito, o sea, hay mucho oxígeno en el ambiente, por lo tanto ocupas respirar menos. O sea, a eso se refiere con menor afinidad. Hay mucho oxígeno, pero respiras menos. O sea, que la afinidad, o sea, la fuerza en que va a agarrar ese oxígeno con la hemoglobina es menos. De lo contrario, cuando la gráfica se va hacia la izquierda, quiere decir que hay una mayor afinidad. O sea, hay menos oxígeno en el ambiente, por lo cual tú ocupas respirar un poco más para abastecer todos esos oxígenos. Más o menos se entiende, o sea, es como que la idea que yo les puedo dar. Recuerden, cuando va hacia la izquierda, es mayor afinidad. O sea, como que una idea, un truco mental para que se les quede es de que AMLO es de izquierda. Bueno, sabiendo que en realidad AMLO no es de izquierda, pero AMLO es muy ganchado a lo que dice. Entonces acuérdense muy bien que, o sea, AMLO es ganchado, o sea, AMLO es de izquierda, o sea, mayor afinidad. Por lo tanto, a la derecha es menor afinidad. Y acuérdense muy bien que el CO2, dióxido de carbono, desplaza la curva hacia la derecha, lo que habíamos hablado con anterioridad. Nos quedamos en lo que es en el tema en la parte del 2,3 BPG, que esto es una molécula que tiene mucho que ver en ese tema de la hemoglobina. ¿Qué es el 2,3 BPG? Bueno, a su nombre quiere decir 2,3 bifosfoglicerato. Esta molécula participa como intermediario de la glucólisis. Acuérdense muy bien que la glucólisis es el proceso en el cual se obtiene energía mediante la destrucción de la glucosa. Esto se ve más en segundo parcial. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto de la hemoglobina? Ok, allá vamos. Esta molécula trabaja en situaciones de hipoxia. La hipoxia quiere decir cuando el cerebro se queda sin oxígeno. Lo que hace esta molécula es que esta se llega a unir a un sitio alostérico de la hemoglobina. Vamos a como que ponerle, vamos como que ponerle, creo que dejé de compartir pantalla otra vez. Espérame tantito. Aquí está. Vamos a ponerle como que una pausa. Recordemos muy bien que los sitios alostéricos es un lugar en donde trabajan las enzimas. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando veamos el capítulo de enzimas. Pero les voy a adelantar algo. La enzima es más o menos como si fuera un Pac-Man. Mira, qué feo Pac-Man, pero bueno, X. Que si bien en una ruta metabólica está lo que es el sustrato, ¡ay, qué feo! Bueno, X. Y tenemos lo que es el producto. Entonces, cuando un sustrato tiende a convertirse al producto, este va a pasar por lo que es un lugar de la enzima conocido como el sitio activo. Recuerden, sustrato, producto. Entonces, para que la enzima trabaje, necesita... ¡Ay! Se me fue, una disculpa. Espérame. ¡Ay, no! Espera. Ok, ya está, ya regresó el dibujito. Bueno, es que no tengo como... Bueno, es igual, ahorita les digo. Para que la enzima trabaje, les había dicho, ocupa de una coenzima, que es como el enchufe para que la enzima pueda trabajar. Si la coenzima, la enzima no funciona. A lo que vamos, la enzima tiene como que otro lugar en los cuales pues tiene unas funciones distintas, conocido como el sitio alostérico. ¿Qué es el sitio alostérico? Bueno, es un lugar de la enzima donde el cual se une un factor alostérico. O sea, el factor alostérico es una molécula que se une diferente al sitio activo. Ese lugar diferente al sitio activo es el sitio alostérico, que aquí en rojo se los acabo de marcar. Y lo que hace es que modifica la función de la enzima. A eso se refiere como un sitio alostérico. Ahorita lo que acabo de mencionar con el 2,3 BPG. A eso se refiere. Entonces, dices, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, ahí vamos a eso. A eso se refiere con sitio alostérico. Cambia la función de la enzima. Ya como que viendo la función del 2,3 BPG, ahorita vamos ahí. Primero, lo que hace es que se une a las cadenas beta. Recordemos muy bien que las cadenas beta son
como que la parte de las subunidades de la hemoglobina. Aquí podemos ver muy bien en esta imagen cómo está constituida la hemoglobina. Lo borré por accidente, una disculpa. Perdón, ando un poquito acelerado, una disculpa. Aquí está, en este dibujo, acuérdense muy bien cómo estaba constituida la hemoglobina, que está constituida por dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Aquí tenemos alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. El 2,3 BPG se une a estas dos, aquí está mi cursor, ahí se une en estas dos cadenas beta el 2,3 BPG. Otra vez. Pero bueno, ya habíamos dicho cómo trabaja el 2,3 BPG. Este lo que hace es cuando hay situaciones de hipoxia. ¿Qué es lo que hace específicamente? Bueno, el 2,3 BPG disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, cuando una persona llega a tener, acuérdense del ejemplo del corazón infartado, o sea, tiende a unirse débilmente las moléculas de oxígeno con hemoglobina, pero la suelta luego en realidad. O sea, acuérdense muy bien lo que era la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando los pacientes tienen hipoxia o también anemia, tienen lo que es este 2,3 BPG aumentado. O sea, no es muy favorable. Y acuérdense muy bien que con la curva de disociación, esta curva tiende a desplazarse hacia la derecha. No sé si se entiende más o menos, como quiera, si tienen dudas, díganmelas. Entonces, también el 2,3, el dibujito, el 2,3 BPG también tiene un rol en la transfusión sanguínea. ¿Qué pasa? Cuando la sangre está guardada al momento de transfusiones sanguíneas, el 2,3 BPG llega a destruirse. Mi idea aquí, bueno, no es analogía, mi idea es de que como el 2,3 BPG funciona solo en cuestiones de hipoxia, o sea, trabajar luego, pues como no hay lugar donde trabaja, pues se destruye, se va, desaparece. O sea, esa es mi idea. Entonces, para evitar que esto funcione, ojo, hagan de cuenta que el paciente tiene hipoxia. Cuando hay una transfusión sanguínea, el 2,3 BPG pues está desaparecido. Hace que no haya suficiente oxígeno en la hemoglobina, o sea, la afinidad es baja. Por lo tanto, cuando este o bueno, mejor dicho, como el 2,3 BPG disminuye la afinidad y tú le inyectas sangre a tu paciente, pues digamos que me disculpa. La hemoglobina tiende a tener mayor afinidad, o sea, los oxígenos los llega a liberar muy ineficazmente, o sea, que al momento en que restablecer los oxígenos a los órganos va a ser muy ineficaz, va a ser muy débil y pues nuestro paciente se va a morir. ¿Cuál es la solución a este rol o a este problema? Fácil, se le inyecta al paciente una solución de rejuvenecimiento. Hasta ahorita pues no me ha tocado que esto me lo pregunten en el examen. Simplemente lo que llega a preguntar en el examen es que ¿qué molécula se llega a unir o se une al sitio elostérico la hemoglobina? 2,3 BPG y ya. Acuérdense muy bien que... bueno, no, ya es todo. Como quiera, dudas, me las dicen. Ahora, pasando a lo que es al dióxido de carbono, es algo que ya se había mencionado con anterioridad. El dióxido de carbono es un desecho en el cual nosotros, bueno, es un desecho de la respiración. O sea, nosotros respiramos oxígeno y desechamos dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando hay demasiado dióxido de carbono en la sangre? Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, específicamente o molecularmente hablando, es que la hemoglobina, o bueno, el CO2, perdón, se llega a unir a la hemoglobina del grupo hemo. ¿Qué era el grupo hemo, racita? Acuérdense que el grupo hemo, así tal cual se los digo, el grupo hemo era un anillo de protoporfiria 9 con dos histidinas unidos en hierro ferroso, que determina cuántos oxígenos puede cargar. Si nos regresamos al dibujito, otra vez, deja de compartir pantalla. Si nos regresamos al dibujito, racita,
Aquí en esta imagen se puede ver perfectamente el grupo hemo. Ahí específicamente se llega a unir el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué más puede ser el dióxido de carbono? Bueno, cuando este dióxido de carbono, CO2, permíteme. Ah, me disculpa. Cuando tiene CO2 pegado, este se llama carbaaminohemoglobina. Ojo, chequen muy bien el nombre. Carbaaminohemoglobina. Se llega a pegar al grupo amino de, de la proteína. Acuérdense que, o sea, la proteína es un conjunto de aminoácidos y los aminoácidos son esqueletos de carbono con un grupo carboxilo y un grupo amino. Ahorita creo que en el intensivo, en la grabación del intensivo se los voy a volver a explicar. Si ustedes vieron la grabación de mi clase anterior, se podrán ver cómo se los acabo de explicar. Y pues acuérdense que otra acción del dióxido de carbono es que estabiliza la forma tensa, o sea, la hace más estable. Acuérdense que la forma tensa de la hemoglobina era la que menos afinidad tenía. Ahora, pasando a lo que es el CO. ¿Qué es CO? Bueno, CO es monóxido de carbono. Acuérdense que este CO2 era dióxido de carbono. Ay, perdón. MOSO es monóxido de carbono. El monóxido de carbono no ocurre espontáneamente en nuestro organismo. Eso es parte del ambiente. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un desecho de la combustión incompleta de carbono. O sea, lo que es cuando tú quemas algo, ese humo negro que sale es monóxido de carbono. O fácilmente es el humo de la carnita asada. Ese es el monóxido de carbono. ¿Qué pasa con el monóxido? Este se llena, se une a la hemoglobina, al igual también se une al grupo hemo. Cuando hay monóxido de carbono en la hemoglobina se le conoce como carboxihemoglobina. ¿Qué pasa aquí? Esta llega a ser 220 veces más afín. O sea, atrae las moléculas más fuertemente, pero se la pela. Es como que más... es más difícil que suelte los oxígenos hacia los demás, hacia los demás tejidos. Para que esto tenga sentido, acuérdense que pues el monóxido de carbono es muy tóxico. En los Estados Unidos tiende a ser como que uno de los métodos de suicidio más comunes que hay. Cuando, por ejemplo, creo que esto es un ejemplo que me dieron. Acuérdense que en Estados Unidos las cocheras son como cuartos cerrados. La gente tiende a prender el carro y dejar que ese monóxido de carbono esté esparcido en toda la cochera. Entonces la gente pues tiende a relajarse y pues induce el monóxido de carbono a su organismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, esta crece su afinidad y no le va a restablecer los oxígenos a los órganos, por los cuales, pues digamos que el monóxido de carbono tiende a ser como una de las muertes más silenciosas, porque en realidad simplemente no te sientes mal, te sientes como que si, o sea, te sientes cansado, o sea, te apendeja eso, literalmente te sientes como que muy apendejado y te desvaneces en realidad, o sea, sientes como que como que dice, escuchas borroso, o sea, no, es como que la mejor idea que les puedo dar, o sea, piénselo ustedes, o sea, tú te sientes como que muy mareado, te sientes como que se te va el aire y luego pues te vas a desvanecer. ¿Cuál es el tratamiento de este? Simplemente es oxígeno al 100%. Así restableces lo que es el aire de tus pulmones. Y hasta ahí. Permítanme tantito recitar. Bueno, una disculpa, Rosita, ya regresé. Pero bueno, hasta ahorita esa es como... Pero bueno, esa es la... Perdón, es que me interrumpieron y se me da la onda. Esa es el papel del monóxido de carbono en la sangre.
Ojalá les haya entendido muy bien. Ese fue como que uno de los mejores ejemplos que me dieron. Bueno, fuera que fuese original mío, pero pues no lo es, lastimosamente. Y bueno, hasta ahorita, la verdad sí me siento algo apenado darles hasta ahorita, porque esta es la primera parte de hemoglobina. La segunda parte de la hemoglobina se las voy a dar hasta el lunes, mañana. Y al igual les voy a dar el intensivo. Como quiera, ya les dije, ya les adelanté por WhatsApp. Y pues nada, Rosita, ojalá les haya gustado. Mañana les subo proteínas globulares, va a seguir proteínas fibrosas, nos falta enzimas y bioenergética. Es que lo que me molesta de la facultad es que vamos atrasados. Ni yo he podido ajustarme y pues está difícil, la verdad. Pero bueno, pues nada, Racita, ojalá les haya gustado esto, les haya ayudado, ojalá les ayude en realidad, porque pues en realidad simplemente solo les muestro lo que sé, lo poco que sé. Y pues nada, nos vemos y pues estudien mucho, éxito, nada más.